Bienvenidos, hoy nos vamos a sumergir en un material que, la verdad, no deja indiferente a nadie. El libro es La ley y la promesa de Neville Goddard. Y la premisa de la que parte es, por decirlo suave, una locura. Un poco, sí. Sostiene que la imaginación humana no es un escape de la realidad, sino que es la única y verdadera realidad, el motor que crea todo. Literalmente. Así que nuestra misión hoy es desempacar esta idea tan radical, ver qué técnicas propone el autor para supuestamente usar este poder y, sobre todo, tratar de entender qué pasaría si viviéramos, no sé, un solo día como si esto fuera cierto. Claro. El libro tiene dos partes, la ley, que es la parte práctica, y la promesa, que es mucho más mística. Nos vamos a enfocar casi por completo en la ley y las historias que cuenta para ilustrarla. Y es un buen punto para empezar, porque sin contexto, todo esto puede sonar a simple pensamiento positivo, ¿no? Totalmente. La filosofía de Goddard se basa en una interpretación súper personal y mística de la Biblia, donde llega a la conclusión de que Dios y la imaginación humana son lo mismo. Ojo, no como metáfora. Para él es literal. Exacto, no es una metáfora. Se apoya muchísimo en el poeta William Blake, y hay una cita que es la columna vertebral de todo el libro. El hombre es todo imaginación. Dios es el hombre y existe en nosotros y nosotros en él. El cuerpo eterno del hombre es la imaginación, es decir, Dios mismo. Vaya. O sea, lo que esto realmente implica, y es donde nos vamos a meter, es que las cosas no pasan porque sí. Según el texto, todo lo que vemos, bueno y malo, es sostenido por lo que él llama actividades imaginativas estables. Y la pregunta del millón es, claro, ¿y eso qué significa en el mundo real? Eso. Y para responderlo, vamos directo a la técnica principal, el corazón de la ley, que el libro describe como morar ahí. Vivir en el deseo ya cumplido. Eso mismo. Y aquí está el giro que lo cambia todo. No se trata de pensar en lo que quieres, sino de pensar desde el estado de ya tenerlo. Es un cambio de conciencia, no de pensamiento. Justo. Para que quede claro, el libro cuenta una historia increíble de un médico y su esposa que llevaban 15 años queriendo construir un edificio de apartamentos, pero sin ningún éxito. 15 años es una vida. Es el tipo de deseo que ya casi das por perdido. Y me imagino que el obstáculo era el de siempre, ¿no? El dinero. El de siempre. No tenían un centavo para el proyecto, solo un terreno vacío. Claro. Entonces, inspirados por esta idea, deciden hacer un experimento. Se van a olvidar por completo del cómo, del dinero, de los bancos, y van a aplicar el principio. Ok. Y lo que hicieron fue que, cada noche, mentalmente construían el edificio. Dibujaban los planos en su imaginación, se veían caminando por los pasillos, sentían las texturas. Se metían en la escena, por así decirlo. Se metían de lleno. Incluso llegaron a alquilar los apartamentos a inquilinos ficticios. Pero aquí viene el detalle que, según el libro, es la clave de todo. A ver, construyeron una escena muy específica, un momento culminante en su drama imaginativo. Se veían a sí mismos con una amiga suya, a la que el libro llama Señora X, recorriendo el edificio ya terminado, y escuchaban a la amiga decirles claramente, «Doctor, creo que es hermoso». Ok, eso es muy específico. No solo imaginaron el edificio, sino la validación social, la reacción de alguien más. Pero seamos el abogado del diablo un momentito. ¿Adelante? 15 años de desear algo, y justo cuando prueban esta técnica, todo se resuelve. Digo, el libro tiene que abordar lo que la mayoría llamaría una coincidencia increíble. Totalmente. Y la forma en que lo narras precisamente para retar esa idea de coincidencia, porque lo que pasó después fue de película. ¿Qué pasó? Un día, un contratista muy conocido se detiene frente a la consulta del médico, entra y le dice, palabras textuales, «No sé por qué me detuve aquí, pero usted es el dueño del terreno de al lado». Así, de la nada. De la nada. Resulta que este contratista, por su cuenta, consiguió los planos, fue al banco y aseguró el financiamiento, e incluso cuando faltaba una cantidad la cubrió de su propio bolsillo. El edificio se construyó de principio a fin sin que los dueños invirtieran un solo centavo. ¡Espera! ¿El contratista financió parte del proyecto? Eso no pasa nunca. Según la historia del libro, así fue. Pero aquí viene el detalle que honestamente cuando lo leí me dejó frío. El edificio se terminó, se llenó de inquilinos y un mes después, la famosa amiga, la señora X, los fue a visitar.
Le dieron un recorrido completo y al final, justo antes de irse, se detuvo, los miró y pronunció exactamente la frase que ellos habían ensayado en su imaginación por semanas. No, Doctor, creo que es hermoso. no hombre, qué fuerte. Y lo que es increíble de este caso es que, si seguimos la lógica del libro, los eventos externos, el contratista que aparece de la nada, el financiamiento que se materializa, no son casualidades. No, son la consecuencia lógica y directa del cambio interno de la pareja. El libro le pone un nombre a esto, sensación espiritual, Ajá. que no es otra cosa que usar los sentidos de la imaginación, ver, oír, tocar, oler en tu mente, para darle a la escena que quieres vivir todos los tonos de la realidad. Es lo que el texto define como entrar en la imagen y vivir ahí hasta que se sienta normal. Claro, por eso la escena con la amiga era tan importante. Exacto. No era solo una imagen, era un evento multisensorial, con diálogo y emoción. Totalmente. Hay otra anécdota muy corta, pero igual de potente sobre esto. Una mujer quería una casa más grande. La lógica te diría, primero vende la tuya, busca un crédito, etc. Lo normal, sí. Ella, en cambio, durante 4 noches seguidas, en su imaginación, se fue a dormir en la casa nueva que deseaba. No pensaba en la casa, no la visualizaba desde afuera. Ella sentía las sábanas de la cama de su nuevo cuarto. ¿Estaba ocupando ese estado de conciencia? ¿Y el resultado? Al quinto día, apareció un comprador de la nada y le hizo una ofrenda por su casa actual que no pudo rechazar. Poco después, encontró una casa que los agentes inmobiliarios le habían dicho que era imposible de conseguir. Claro, pero que encajaba perfectamente con lo que ella quería. Y la consiguió después de que ella y su esposo imaginaran una noche que ya estaban viviendo ahí, discutiendo qué cortinas poner. Entiendo la idea, pero es un salto de fe enorme, ¿no? El libro distingue esto del pensamiento positivo, pero para quien nos escucha y es escéptico, ¿dónde está la diferencia real? ¿No es solo desear algo con más intensidad? Creo que la diferencia que plantea el autor es la dirección del pensamiento. El pensamiento positivo es, voy a tenerlo, lo cual implica que aún no lo tienes. Claro, partes de la carencia. Exacto. La técnica del libro es, ya lo tengo, y por lo tanto siento la gratitud, la tranquilidad o la alegría que eso me daría. Es pensar desde el final. Y si la imaginación puede, según estas historias, construir un edificio o conseguir una casa. Ujú. Aquí es donde el libro da un giro que a muchos les parecerá ciencia ficción. Me pregunto, ¿qué tan lejos llega ese poder? ¿Podría, por ejemplo, deshacer algo que ya ocurrió? Porque eso es precisamente lo que el libro propone con su siguiente idea, y quizá la más controversial de todas. La revisión. La revisión. La idea es que podemos, literalmente, reescribir los eventos del pasado en nuestra mente. ¡Wow! Según Goddard, el pasado no está muerto ni es estático, sigue vibrando y produciendo efectos en nuestro presente. Y suelta una frase que es un golpe. Cambiar tu vida significa cambiar el pasado. O sea, Afirma que la causa de muchos de nuestros problemas actuales son las escenas no revisadas del ayer. suena a autoengaño a un nivel cósmico. ¿Cómo funcionaría algo así en la práctica? Digo, no puedes descaerte de la bicicleta. Claro, esa es la reacción lógica. Pero el libro lo ilustra con una historia tremenda. Una mujer que había sufrido un dolor de espalda terrible, incapacitante durante 39 años. ¿39 años? Había gastado una fortuna en médicos sin solución. Un día recordó el posible origen. Cuando tenía 3 o 4 años, se cayó de un columpio muy alto y se lastimó la cadera. Ok. Así que esa noche decidió aplicar la revisión. En su imaginación regresó a esa escena de su infancia, pero en lugar de recrear la caída, la cambió. ¿La reescribió? Se imaginó saltando del columpio hacia adelante como una gimnasta y aterrizando perfectamente de pie. Y en su escena revisada, corría feliz hacia su madre para mostrarle su hazaña. Repitió esta película mental una y otra vez hasta que se quedó dormida. No me digas que funcionó. Sí. A los 2 días el dolor empezó a disminuir por primera vez en décadas. En 2 meses, el dolor que la había atormentado durante 39 años había desaparecido por completo. ¿Y nunca volvió? Y nunca volvió. Esto abre una caja de Pandora, ¿no? El libro tiene que justificar de alguna manera lo que llama una falsificación mental. Claro.
Y lo hace de una forma muy particular usando la parábola bíblica del administrador injusto, a quien se elogia no por ser honesto, sino por ser astuto y alterar las deudas de los deudores de su amo. Ah, ya. Desde esa perspectiva, la revisión no es negar que algo doloroso ocurrió, sino reconstruir esa memoria con un nuevo contenido, perdonando la vieja deuda. El autor llega a sugerir una práctica diaria. Antes de dormir, revivir el día, pero no cómo fue. Sino cómo nos hubiera gustado que fuera. Exacto, reescribir las conversaciones tensas, los resultados decepcionantes, para que se ajusten a nuestros ideales. Exacto. Como podar el jardín del día antes de que las malas hierbas echen raíces. Hay una anécdota más corta de un hombre, FB, que recibió una carta muy negativa de un agente inmobiliario, diciéndole que era imposible vender una propiedad. Ok, un hecho consumado, digamos. Un hecho. En lugar de enojarse o resignarse, se sentó, cerró los ojos y reescribió mentalmente la carta. Imaginó que leía palabras de aliento y éxito. Después, imaginó una escena breve donde le daba la mano a la gente y le agradecía por su excelente trabajo. ¿Y supongo que la gente cambió de opinión? 3 días después, el agente lo llamó. Había encontrado un comprador de la nada con una oferta excelente. Y cuando se reunieron para firmar, la escena se desarrolló tal como la había imaginado. Apretón de manos y agradecimiento incluidos. Es un ejemplo de cómo, según esta filosofía, se puede revocar un hecho a través de la imaginación. Justo. Y esta idea de reescribir la realidad me lleva a otra pregunta que el libro también plantea. Si imaginar algo con tanta fuerza lo trae al mundo físico, ¿qué pasa con las cosas que imaginamos sin querer? ¿Qué pasa con las realidades que creamos por entretenimiento como las novelas o las películas? Pues justo ahí es donde nos metemos en uno de los capítulos más inquietantes. No existe la ficción. Ese capítulo es tremendo. La premisa es brutalmente simple. Si una actividad imaginativa puede producir un efecto físico, entonces el mundo físico debe ser en esencia imaginativo. El drama que imaginamos hoy, dice el autor, se convierte en el hecho de mañana, y la historia que usa para demostrarlo es de las que te quitan el sueño. Totalmente. Cuando leí esto, tuve que buscarlo en Internet porque no lo podía creer. Se trata de un libro publicado en 1898, una novela titulada Futilidad, escrita por un autor llamado Morgan Robertson. Ajá. La novela iba sobre un gigantesco transatlántico llamado Titán. Era el barco más grande jamás construido, lujoso y considerado insumergible por sus creadores. Me suena. En la historia, en un frío viaje por el Atlántico en abril, el Titán choca con un iceberg y se hunde, y la tragedia se agrava porque no había suficientes botes salvavidas para todos. La palabra coincidencia se empieza a quedar muy corta para esto. Es que espera, 14 años después de la publicación de esa novela, en 1912, el Titanic zarpa en su viaje inaugural. ¿14 años? Las características técnicas, la eslora, el tonelaje, la velocidad máxima, el número de pasajeros, eran escalofriantemente similares a las del Titán de la novela. Al Titanic también se le calificó como insumergible. No puede ser. Y como todos sabemos, en una fría noche de abril, chocó contra un iceberg y se hundió. Y la tragedia se agravó porque no había suficientes botes salvavidas. Es de esas cosas que suenan a leyenda urbana, pero no lo es. Y si conectamos esto con la idea general del libro, las implicaciones son enormes. Gigantes. Si no hay ficción, si la imaginación colectiva puede terminar por manifestar un evento de esa magnitud, entonces los creadores, escritores, cineastas, artistas, tienen una responsabilidad monumental. Claro. El libro cita a otro autor, Samuel Butler, que preguntaba, ¿quién está más vivo, el que duerme o su espíritu vivaz en algún otro lugar? Desde esta perspectiva, la causa de un evento no reside necesariamente en los hechos físicos que lo preceden, sino en la mente. Sino en los estados mentales y las obras de teatro que se representan en la imaginación, a veces de forma inconsciente y a una escala masiva. Te obliga a preguntarte cuántas otras ficciones han terminado por moldear nuestra historia. Es una idea que te vuela la cabeza. Ahora, es importante hacer una distinción que el propio libro establece. Todo esto que hemos platicado, que es súper práctico y aplicable al día a día, morar en el deseo, la revisión, la idea de que la ficción es real. Todo eso es la ley. Exacto.
Pertenece a lo que el autor llama la ley. Es, por así decirlo, el manual de instrucciones del creador. ¿Qué somos? Exacto. Pero para Goddard, usar la ley para conseguir edificios, salud o dinero no es el objetivo final. Es solo una parte del viaje. La otra parte, y el verdadero propósito de la existencia humana según él, es la promesa. Y aquí es donde la cosa se pone... Mucho más abstracta y mística. Sí. Sí, aquí dejamos el mundo de lo tangible. ¿Cómo describe el libro La promesa? La promesa es un despertar espiritual. El libro la describe no como una creencia, sino como una serie de 4 experiencias místicas, directas y personales, que le revelan al individuo su propia identidad divina. Ah, caray. Se aleja por completo de la manifestación de deseos materiales. Por dar un ejemplo, la primera de estas experiencias es un renacimiento simbólico que, según narra, ocurre desde el propio cráneo del individuo, donde es testigo del nacimiento de un niño, que es él mismo, un ser nacido de arriba. Ok, eso ya es otro nivel de profundidad. Mucho menos práctico. Muchísimo. Se podría decir que la ley es sobre cómo el ser humano, como creador, opera en este mundo tridimensional. La promesa, en cambio, es sobre el despertar de ese creador a su verdadera naturaleza, que según el libro es Dios. La transformación final. Es la transformación final del hombre creado en Dios creador. Ese es el destino último de la humanidad, desde la perspectiva del autor. Bien, hemos cubierto mucho terreno. Si juntamos todas estas piezas que nos deja la ley y la promesa, ¿qué panorama nos queda? A ver, yo me quedo con varias ideas centrales. La primera y la más fundamental. La imaginación no es fantasía, es la realidad misma. El mundo exterior es un espejo. Yo añadiría la segunda. La técnica más efectiva no es desear o pedir, sino asumir el sentimiento del deseo ya cumplido. Vivir desde el final. Se trata de vivir desde el final, no caminar hacia el final. Tercero, la idea de la revisión, que propone que podemos redimir al pasado y al hacerlo cambiar activamente el presente y el futuro. Una idea súper radical. Y cuarta, y quizás la más inquietante de todas, es que no existe una separación real entre ficción y realidad. Aquello que se imagina de manera persistente en la conciencia colectiva, para bien o para mal, termina por encontrar un camino para manifestarse en nuestro mundo. Entonces, ¿con qué nos deja todo esto? El libro presenta una visión del mundo en la que cada persona es mucho más poderosa y por lo tanto mucho más responsable de su vida de lo que comúnmente se cree. Exactamente. Y creo que nos deja con una idea vertiginosa que puede servir como reflexión final. A ver. El libro sugiere que cada estado de ánimo que sostenemos, cada fantasía que entretenemos, cada juicio interno que hacemos sobre los demás o sobre la propia vida es un acto creativo que está, en este mismo instante, moldeando el futuro. ¡Wow! Si aceptáramos esta premisa, aunque fuera solo como un experimento mental por un día, surge una pregunta ineludible. ¿Qué conversaciones imaginarias, esas que a menudo tenemos llenas de resentimiento o miedo, revisaríamos deliberadamente esta misma noche para que se ajusten a un ideal más noble?